Muy buenos días, mi nombre es Erika Prosperi y he realizado un trabajo para la materia de telecomunicaciones. A continuación, daré una breve introducción de los puntos que se tratarán en esta video presentación. En este trabajo, referido al ámbito de las telecomunicaciones, se explicará qué es la transmisión de datos, las señales y sus tipos, qué es la modulación, cuáles son los modos de transmisión de datos y por último, qué es la detección y corrección de errores, mencionando algunos de sus principales métodos. El primer punto a tocar en esta video presentación es lo que es la transmisión de los datos. La transmisión de datos es la transferencia física de datos. Esta transferencia física de datos no es más que un flujo digital de bits por un canal de comunicación. Ahora, ¿cuáles son estos canales de comunicación? Pueden ser los cables de par trenzado, la fibra óptica, los canales de comunicación inalámbrica y medios de almacenamiento. Los datos se representan como una señal electromagnética y una señal de tensión eléctrica, ondas radioeléctricas, microondas o infrarrojos. Las señales no son más que ondas electromagnéticas propagadas a través de un medio de transmisión. Uno de los aspectos fundamentales del nivel físico es transmitir información en forma de señales electromagnéticas a través de un medio de transmisión. La información puede ser voz, imagen, datos numéricos, caracteres o códigos. Cualquier mensaje que sea legible y tenga significado para el usuario de estilo, tanto si es humano como si es una máquina. En todo sistema de comunicaciones se envía información por medio de una señal. Las señales pueden ser de diferentes tipos. Tenemos la señal analógica. Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún fenómeno electromagnético y que es representable por una función matemática continua, en la que es variable su amplitud y periodo, en función del tiempo. Algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal de este tipo son las eléctricas, como la intensidad, la tensión y la potencia. Pero también pueden ser hidráulicas como la presión, térmicas como la temperatura, mecánicas, etc. También tenemos las señales digitales. La señal digital es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético, en que cada signo que codifique el contenido de la misma puede ser analizado en términos de algunas magnitudes que representan valores discretos. Es la diferencia, en lugar de valores dentro de un cierto rango como era la señal analógica. Por ejemplo, el interruptor de la luz solo puede tomar dos valores o estados, abierto o cerrado, o la misma lámpara encendida o apagada. Los sistemas digitales, como por ejemplo el ordenador, usan lógica de dos estados,
representados por dos niveles de tensión eléctrica, uno alto H y otro bajo L. Para aclarar un poco las diferencias de estas dos señales, si nos referimos a un aparato o un instrumento de medida, se dice que el aparato es digital cuando el resultado de la medida se representa en un visualizador mediante números o dígitos, en lugar de hacerlo mediante la posición de una aguja o cualquier otro indicador en una escala, como en el caso de la señal analógica. También tenemos la señal eléctrica, que es un tipo de señal generada por algún fenómeno electromagnético, y estas señales pueden ser analógicas si varían de forma continua en el tiempo, o digitales si varían de forma discreta. Entenderemos por señal eléctrica a una magnitud eléctrica cuyo valor de intensidad depende del tiempo. Y por último tenemos la señal óptica, donde podemos decir que la comunicación óptica es cualquier forma de comunicación que utiliza luz como medio de transmisión. Un sistema óptico de comunicación consiste de un transmisor que codifica el mensaje dentro de una señal óptica, un canal que aporta la señal a su destino y un receptor que reproduce el mensaje desde la señal óptica recibida. Hay muchas formas de comunicaciones ópticas no tecnológicas, incluyendo el lenguaje corporal y el lenguaje de señas. La fibra óptica es el medio moderno más común para la comunicación óptica digital. Los sistemas de comunicación óptica de espacio libre también son utilizados en una gran variedad de aplicaciones. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto a la modulación. El proceso de modulación, entonces se puede decir que es un proceso que consiste en variar un parámetro que está en la onda portadora, en función de lo que le ocurran a las alteraciones de la señal moduladora. Gracias a estas técnicas, es posible aprovechar el canal comunicativo de la mejor manera para transmitir un mayor caudal de datos de manera simultánea. La modulación contribuye a proteger la señal de interferencias y ruidos. Para finalizar, podemos decir que la modulación es el proceso o el resultado del proceso de variar una característica de una onda portadora de acuerdo con una señal que transporta información. Con respecto a los modos de transmisión de datos, se puede decir, para recordar, que estos se refieren al número de unidades de información, es decir, los bits, que se pueden traducir simultáneamente a través de los canales de comunicación. La transmisión puede ser paralela, que es el envío de datos de byte en byte,
sobre un mínimo de 8 líneas paralelas a través de una interfaz paralela. Y la transmisión en serie, que es el envío de datos bit a bit sobre una interfaz en serie. Los bytes cada byte representa 8 bits. Con respecto a los tipos específicamente de transmisión en serie, se pueden mencionar 3 diferentes. El primero es el llamado simplex. Este modo de transmisión permite que la información discurra en un solo sentido y de forma permanente. Con esta fórmula es difícil la corrección de errores causadas por deficiencias en línea. Como ejemplos de la vida diaria tenemos la televisión y la radio. El segundo es el llamado half duplex. En este modo la transmisión fluye como en el anterior, o sea, en un único sentido de la transmisión de datos, pero no de manera permanente, pues el sentido puede cambiar, como por ejemplo los llamados walkie-talkie. Y por último, el pulse duplex, que es el método de comunicación más aconsejable, puesto que en todo momento la comunicación puede ser en dos sentidos posibles, y así se pueden corregir los errores de manera instantánea y permanente. El ejemplo típico de esto sería el teléfono. En matemáticas, especialmente en informática, que es el área que nos interesa, más específicamente en telecomunicaciones, la detección y corrección de errores es una importante práctica para el mantenimiento e integridad de los datos a través de diferentes procedimientos y dispositivos como medio de almacenamiento confiable. Los códigos detectores y correctores de error se refieren a los errores de transmisión en las líneas. Se deben a diversos factores, como el ruido térmico, ruido impulsivo y ruido de intermodulación. Dependiendo del medio de transmisión y del tipo de codificación empleado, se pueden presentar otros tipos de problemas, como el ruido de redondeo y atenuación, así como el cruce de líneas y eco durante la transmisión. Métodos de detección y corrección de errores. Los más comunes serían los siguientes: el dígito verificador, el Forward Error Correction, el código binario de Golay, código de Hamming, bit de paridad y el método de Reed-Solomon. Bueno, para concluir con esta presentación, podemos decir que la transmisión de datos sería el flujo digital de bits por un canal de comunicación. Una señal se podría resumir que son ondas electromagnéticas propagadas a través de un medio de transmisión. Las señales son usadas en los sistemas de comunicaciones para enviar información. Las señales pueden ser de varios tipos. Entre ellas
están las analógicas, las digitales, las eléctricas y las ópticas. La modulación contribuye a proteger la señal de interferencias y ruidos. Los modos de transmisión pueden ser de dos tipos, como ya se mencionaron, en paralelo o en serie. Y esto se refiere al número de unidades de información, o sea, los bits, que pueden traducirse simultáneamente a través de los canales de comunicación. Por último, también se explicó que en informática también existen los correctores de error, y esto se refiere a los errores de transmisión en las líneas. Se deben a diversos factores, como el ruido térmico, ruido impulsivo y ruido de intermodulación. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya agradado el video y estamos a su disposición para cualquier comentario. Gracias.